Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Feliz Navidad para todos. Estamos celebrando ya nuestra Navidad. Estamos aquí en el pesebre ante el niño Jesús que ha nacido de la Santísima Virgen María, acompañada de San José. Seguramente no nos cansaremos nunca, o no nos cansaríamos nunca de contemplar este misterio de amor. Dios que se hace hombre por nosotros. Esto es lo que celebramos en la Navidad. Dios que asume nuestra naturaleza humana para darnos a cambio su naturaleza divina. Oh admirable intercambio, admirable comercio, decía San Ireneo. El santo se hace pequeño, aquel que no lo pueden contener toda la creación se hace pequeñísimo, un niñito recién nacido. Se hace dependiente de sus padres, se hace vulnerable, nada más vulnerable que un niño recién nacido. Y este niño no es un niño cualquiera, este niño es Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús, como le dijo el ángel a la Virgen María, y le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. Dios viene a salvarnos. Esto es lo que celebramos en la Navidad. Pero ¿de qué nos viene a salvar el Señor? ¿Cuál es el sentido profundo de la Navidad? El apóstol San Pablo nos lo relata en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, que sin duda es palabra de Dios, no podemos olvidarnos de eso. Y nos dice así Dios a través de San Pablo: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Y la prueba, sigue diciendo San Pablo, de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama en nuestros corazones, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, para comprender esto que nos dice San Pablo es importante situarnos, ubicarnos en los tiempos de Pablo. Pablo escribe a los Gálatas, que era una provincia, Galacia, una provincia del Imperio Romano. En esa época existían los esclavos. Habían los ciudadanos libres y los esclavos. Y San Pablo aprovecha esta realidad para iluminar lo que significa el sentido de la Navidad, la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios. Como todos sabemos, el esclavo no es libre para hacer lo que él quiere hacer. Un esclavo, en épocas de Pablo, no tenía ningún derecho, absolutamente ninguno. El esclavo estaba, digamos así, condenado a hacer siempre lo que le mandaba su amo. No había la jornada laboral de 8 horas, no había el derecho a vacaciones, no podían presentarse a juicio, no tenían lo que hoy día conocemos como derechos humanos. Estaban en situación de opresión, eran oprimidos. Y San Pablo dice esto. San Pablo dice que antes de la llegada de Jesús, antes de la llegada del Mesías, los hombres éramos así, éramos esclavos. Esclavos de la ley, dice San Pablo, esclavos de la ley. ¿De qué ley, queridos hermanos? ¿De qué ley? Ciertamente, todos nosotros, si somos conscientes, somos muy legalistas. Y todavía más,
el hombre que no ha conocido la gracia de Dios, el hombre que no se ha encontrado con el amor de Dios, entonces su vida se rige por ley. No necesariamente las leyes que dicta el Estado, pueden ser sus propias leyes. No necesariamente leyes buenas, pueden ser leyes malas. Pero siempre es una esclavitud de la ley. El hombre ha sido creado no para cumplir la ley en base a un esfuerzo suyo, estéril, meramente humano. El hombre ha sido creado para el amor. Y aquí está el centro de la Navidad, el corazón de la Navidad. Nos dice San Pablo justamente esto. En otra de sus cartas nos lo explica muy bien. Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel. La hizo en el Sinaí. Y esa alianza era una alianza condicionada. Dios le da a Israel los 10 mandamientos, el decálogo, la ley. Pero fíjense ustedes, y Dios en esa alianza le dice así al pueblo de Israel: si tú cumples con estos mandamientos, entonces tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y tus enemigos nunca podrán hacerte daño, porque yo siempre te defenderé. Entonces nos preguntamos, si Dios mismo le dio una ley a Israel, ¿por qué San Pablo dice que Dios ha venido a liberarnos de la esclavitud de la ley? ¿Es que la ley en sí mismo es mala? ¿Es que regirnos por los mandamientos es algo malo? Sin duda no, porque los mandamientos nos los ha dado el mismo Dios. Pero hay aquí un aspecto muy importante que tantas veces se nos pasa por alto y sobre el cual yo quisiera que meditemos un poco ahora. San Pablo dice esto: Dios le dio los 10 mandamientos a Israel. ¿Por qué? Porque Dios actuó con Israel como se actúa con un niño pequeño. Es decir, Jesús todavía no había llegado al mundo. Dios todavía no se había revelado en plenitud. No nos había revelado lo profundo de su ser. Todavía no se había revelado la obra de la redención. Y entonces el ser humano necesitaba de la ley, de esos 10 mandamientos, como un niño necesita de una nodriza, de alguien que lo encamine, de alguien que lo guíe, de alguien que lo lleve de la mano por el camino recto, por el camino adecuado. Y eso es lo que dice San Pablo. Dios nos ha dado los 10 mandamientos para que mientras somos como niños, entonces tengamos estos mandamientos que nos vayan guiando. Decía el Papa Benedicto XVI que los mandamientos son como las flechas que nos indican la señal del tránsito, es decir, por dónde tenemos que ir si queremos llegar a nuestro destino. Y en este sentido, la ley nos hace a todos un gran favor y un gran servicio. Pero, ¿dónde está la dificultad? Evidentemente la dificultad no está en la ley, la dificultad está en nosotros, que tantas veces no sabemos relacionarnos con la ley, no sabemos relacionarnos con la ley. La ley no es mala, la ley es buena, ha sido dada por Dios. Y Jesús lo dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento, es decir, a llevarla a su plenitud, cumpliéndola en mi propia carne, en mi propio ser. La ley entonces no es mala, el problema es nuestra relación con la ley. ¿Por qué? Porque tantas veces nosotros queremos justificarnos cumpliendo la ley en nuestro esfuerzo. Queremos justificarnos tratando de hacernos creer a nosotros mismos que cumplimos la ley como los judíos lo hacían. Querían justificarse a través del cumplimiento de las normas y de los preceptos. Y aquí es entonces lo que nos dice San Pablo, contándonos su propia experiencia. San Pablo era un judío y San Pablo
era uno que se preciaba de cumplir con la ley. Era un fariseo, que eran de los más estrictos, digamos así, cumplidores de la ley. Pero al final, intentando cumplir la ley de Dios, fíjense ustedes, terminó persiguiendo al mismo Dios. ¿Cómo se explica eso? El pueblo de Israel, esas autoridades, los saduceos, los escribas, los fariseos, que declaran la muerte de Jesús, que acuerdan matar a Jesús, lo hacen creyendo que de esta manera están cumpliendo la ley. Y repito, San Pablo, persiguiendo a los cristianos, creía que estaba dándole culto a Dios, hasta que en ese momento, camino a Damasco, Dios se le revela a Pablo. Dios le habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? En ese instante Saulo se da cuenta que es Dios el que le está hablando. Y le dirá, Señor, a ti yo no te estoy persiguiendo. Estoy persiguiendo a esta secta que se llaman cristianos, a esta secta que va contra ti, contra tu realeza, tú que eres el Dios de Israel. Pero entonces Jesús le enseñará a Saulo lo que ya había dicho él respecto a los cristianos. Quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Es decir, Saulo se da cuenta de que intentando cumplir la ley de Dios estaba persiguiendo a Dios, estaba intentando dar muerte a Dios que estaba presente en su cuerpo, que es la iglesia. Retomamos, queridos hermanos. He aquí el problema. El problema, ¿saben cuál es? Que tú y yo no hemos sido creados para la ley. Ha sido la ley creada para nosotros. La ley es un medio, es un instrumento para que tú y yo, dice San Pablo, podamos, reconociendo que en nuestras solas fuerzas no podemos cumplir la ley entera, entonces podamos acoger en nuestro corazón a aquel que ha cumplido la ley entera, a este Jesús de Nazaret. La ley entonces, sigue diciendo San Pablo, tiene por finalidad preparar al pueblo de Israel y preparar a la humanidad para que la humanidad se dé cuenta que necesita ser salvada. Porque al fin y al cabo, la ley se resume en una palabra, y esa palabra es el amor, el amor. Quien ama cumple la ley entera, dice San Agustín. Y esto es lo que nosotros tenemos que meditar ante este niño Jesús, ante esta sagrada familia de Nazaret. ¿Cómo estamos en el amor? El Papa Francisco hace poco nos recordaba esas bellas palabras de San Juan de la Cruz. Al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Jesús ha venido para liberarnos de esa relación equivocada que tenemos con la ley. ¿Y saben para qué? ¿Y saben para qué? Para llevarnos al amor. Él es el amor encarnado. Y eso es la Navidad. La Navidad es ese acontecimiento a través del cual Dios quiere nacer en ti y en mí. Quiere encarnarse en cierto sentido en nosotros, para que desde dentro nos lleve, nos capacite para amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que en el fondo todos queremos, porque tú y yo hemos sido creados para el amor, querido hermano, querida hermana. Hemos sido creados para el amor, pero nosotros solos no podemos amar. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos ese espíritu que nos ha hablado San Pablo. Jesús nace de mujer, nace bajo la ley, para liberarnos de la esclavitud de la ley, de nuestra relación de esclavitud con la ley, y darnos a cambio su Espíritu Santo, la persona amor,
Por eso la fiesta de Navidad es una fiesta de amor, de ese amor de Dios que se nos dona, que se nos entrega totalmente y que entregándosenos, siendo acogido por nosotros, si es que lo acogemos, entonces podemos decir con Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces quedo capacitado para amar y de esa manera me realizo como persona y empiezo a experimentar cómo es verdad que el reino de los cielos ha llegado, ya ha llegado con este niño. He aquí el reino de los cielos a disposición tuya y a disposición mía. Ninguno se debe sentir excluido de este reino. En este reino hay espacio para todos, no solo para los justos, también para los pecadores. Abramos nuestro corazón a Jesús en esta Navidad. Pidámosle al Señor que realmente su Hijo nazca en nuestros corazones y experimentaremos la alegría del amor, el gozo del bien y sobre todo sentiremos en lo profundo de nuestro ser esto que dice San Pablo, ese Espíritu Santo que testifica dentro de nosotros que somos hijos, que no somos esclavos, que Dios nos ama como un padre a sus hijos, y que si somos hijos, somos coherederos con Cristo, el Hijo, coherederos del reino de los cielos. Feliz Navidad para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.